Hey, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de Mundo Ortega. En el día de hoy vamos a ver por qué la Champions League está en modo fácil. Y ustedes dirán, ¿por qué piensas eso? Yo lo pienso y ha subido un vídeo también en el negocio del fútbol. ¿Y por qué lo pienso? Para empezar, porque un lado de los semifinalistas de la UEFA Champions League de esta temporada 2025-2026 no tienen ni una Champions, que es el lado del Atlético de Madrid contra Arsenal. Mientras que por el otro hay 8 Champions, una del PSG ganada recientemente y las otras 7 del... O eran 7 o eran 6. Bueno, 6, perdón, 7 en total. Y nada, vamos a ver el vídeo del negocio del fútbol, a ver por qué él cree eso, que mayoritariamente lo suelen analizar desde un punto de vista económico, ¿no? Pero vamos a verlo y a ver qué nos cuenta. Y como siempre os digo, ir a suscribiros al canal de El Negocio del Fútbol, que como le decimos al chico de los vídeos que no me sé el nombre, se parece un montón a Kvaratskhelia. Y nada, vamos a ver el vídeo, a ver por qué la UEFA Champions League está más fácil. Si ganar la Champions es difícil ahora, entonces antes lo era mucho más. Eso dijo Ruud Gullit, bicampeón del torneo con el Milan en el 89 y el 90. A lo que agregó, solo jugábamos los campeones de liga, así que no la disputabas Facto, solo la jugamos los campeones de liga. todos los años. Y no se quedó ahí. El nombre Liga de Campeones ya no tiene mucho sentido cuando va el cuarto. Ganarla entonces era una misión de 2 años. Tenías que ganar la Liga el primero y la Copa de Europa el segundo. Era muy complicado. A ver, tiene lógica lo que dice Ruud Gullit aquí, porque es verdad, antiguamente era Liga de Campeones y ya prácticamente no es que ponga eso, o sea, cambiar nombre, cambiar formato y recientemente cambió el formato de fase de grupo. Y sí es verdad, tiene razón, tiene razón. Pero si vemos el mapa con los 16 participantes de la temporada 96-97, la última bajo esta regla, la realidad es que la cosa no parecía ser tan difícil. Conjuntos de la talla de Real Madrid, Barcelona, Liverpool o Bayern Múnich no participaron de dicha edición. Entonces, ¿era realmente más difícil ganar la Champions League cuando solo participaban los campeones? ¿O se volvió más compleja a raíz de sumar a los no consagrados? Lo cierto es que la respuesta no es tan simple como parece. Para entenderlo, hay que mirar a la orejona desde dos ópticas distintas. La puerta de entrada, es decir, la dificultad de clasificarse, y el camino al trofeo una vez que ya se está dentro. Para eso, Sí, que antes también había menos equipos, por lo tanto habría menos rondas previas a la final. separemos el recorrido en dos grandes etapas de la competición, la era de los campeones y la era de los agregados. La primera de ellas va desde su creación en 1955 hasta 1997. En lo que respecta a la temporada inaugural, esta técnicamente no ingresa dentro de ninguno de los dos formatos, porque si bien la idea era que participaran los ganadores de las grandes ligas, terminó siendo una selección a dedo de la revista francesa L'Équipe. Además, varios invitados no participaron, ya sea por decisión propia o incluso por imposición de las federaciones nacionales. La ausencia más resonante fue sin duda la del Chelsea. Tanto ¿Por qué? la Football League como la Football Association le negaron esta posibilidad, alegando que afectaba negativamente el calendario doméstico. Ah, pero hoy en día no se quejan. Eso sí, luego el club se arrepentiría de no haber empujado un poco más para formar parte. Qué diferente habría sido nuestra historia si hubieran dado ese gran paso hacia el futuro, Vale, que creo si no sé, me equivoco esa temporada la ganó el Madrid. sentenció en su página web la institución. Los Blues tuvieron que esperar 44 años para participar de la Champions League por primera vez. Ya llegaremos a eso. Al final del día, estos fueron los conjuntos que integraron aquella primera edición. Luego de un formato de eliminación directa con cruces también definidos de manera arbitraria, Real Madrid sería quien se quedaría con la primera orejona al vencer al Reims de Francia La primera, la segunda, la tercera, la quinta, la cuarta y la quinta, ¿eh? ¡Oh! Es que el mejor club del mundo, de la historia. por 4-3. Tan solo le hicieron falta 7 partidos para consagrarse campeón continental. Hoy en día se requieren entre 15 y 17. Una verdadera locura. Lo cierto es Oh, claro, 17 si te vas al playoff de los 16 avos. que esa desorganización duró poco. A partir de la siguiente temporada, la UEFA tomó mayor control y esclareció el proceso. Definió que serían 22 los conjuntos participantes, 21 campeones nacionales, más el defensor del título del año anterior. En lo que a Inglaterra respecta, la FA volvió a intentar impedir su participación, pero esta vez el Manchester United hizo oídos sordos y jugó igual. A nivel formato, 10 equipos esperarían en los octavos de final y los restantes 12 participarían de una ronda previa. Es interesante marcar que, a diferencia de cómo es en la actualidad, en aquel entonces no existía
había margen de error. Gullit decía, en las primeras rondas ya te podía tocar cualquier gran equipo a ida y vuelta, ni liguilla, ni posibilidad de arreglar un error, ni nada. Bastaban 1 o 2 malos partidos para quedar eliminado. Una dinámica que, de haberse mantenido, como veremos en breve, habría cambiado severamente la lista de campeones en los últimos años. Y si no nos creen, busquen cómo le fue al Real Madrid en la edición de 1962-1963. Esa temporada, creo que no fue la sexta. No, la que perdemos contra el Inter de Milán, la final fue la 63-64, si no me equivoco, pero esta no sé. Eso sí, cuando abran el navegador en su computadora o teléfono, tengan cuidado porque probablemente se encuentren con algo que parece totalmente inofensivo, los anuncios dentro de la página web. El problema es que muchas veces no es contenido legítimo, sino anzuelos. No, gracias por la publicidad, gracias. En los 16avos de final frente al Anderlecht de Bélgica. Volviendo a la Copa de Europa, gracias a esas modificaciones realizadas por la UEFA, el torneo fue ganando mayor tracción con el paso del tiempo. Si se quería demostrar ser el mejor club del continente, este era el trofeo a conseguir. Pero el problema era que, además de tener que vencer en el evento en sí, se presentaba una dificultad extra muy concreta. Antes, había que salir campeón a nivel nacional, por lo que, como mencionó el holandés al principio, efectivamente era un trabajo de 2 años. Primero consagrarse localmente para luego medirse a nivel internacional. Y sorprendentemente, en muchos casos, el primer paso era considerablemente más difícil que el segundo. Para entender por qué, déjennos tomarnos licencia del fútbol por un segundo y viajar a China. Allí, el deporte número 1 no es la redonda que conocemos nosotros, sino El ping-pong, si no me equivoco. esta otra. Se estima que 1 de cada 4 personas juega al tenis de mesa, ya sea amateur o profesionalmente. Estamos hablando de unos 300 millones de individuos, 6 Españas enteras dedicadas exclusivamente a esta disciplina. El punto es que eso genera una cantidad descomunal de buenos jugadores. Él es Zhang Jike, ganador de oro olímpico en Londres 2012 y campeón del mundo en 2011 y 2013. ¿Saben cuántas veces se coronó en los Juegos Nacionales de China? 0. Lo mismo le ocurrió Bueno. a la doble campeona olímpica Chen Meng. La razón es simple. El nivel que puede encontrarse dentro del país es desproporcionalmente mayor al del resto del mundo, con lo cual consagrarse puertas adentro implica ganar una enorme cantidad de partidos increíblemente difíciles. Cuando van a un mundial o juego olímpico, en cambio, dado que China tiene la misma cantidad de cupos que los demás, solo se encuentran con 2 o 3 partidos complicados. Liu Guoliang, entrenador de la selección, lo dejó en claro. En China es más difícil ganar una medalla de oro en los Juegos Nacionales que en los Juegos Olímpicos. Con lo cual, lo complicado para A ver, en ese caso tiene lógica. consagrarse Y en el caso de la Champions antiguamente también, porque ten en cuenta que en esa época en su juego se llegan casi los mismos partidos o menos que hoy en día, pero, bueno, por ejemplo, en la década de los 50 creo que era, en España la liga eran 20 partidos, si no me equivoco, y hoy en día son 38. Pues ahí está la diferencia. Aunque sigue siendo incluso mayor que la de partidos que tenías que hacer para ganar la Champions. Porque la Champions, como dijo este hombre antes, eran 7 partidos. Muy poco. Pero no hay que quitar mérito a las competiciones antiguas porque sean de menos ronda. No hay que quitarles mérito. globalmente no es ganar el evento, sino clasificarse al equipo en primer lugar. Mencionamos todo esto porque la Copa de Europa presenta una dinámica similar en ciertos países. Si solo juegan los campeones de las ligas nacionales y uno forma parte de la más difícil del mundo, entonces el mayor desafío está puertas adentro. Durante la década de los 80 y principios de los 90, por ejemplo, el torneo nacional más competitivo era claramente la Serie A. Sí, bueno, pero desde ahí la Serie A y sí, vamos para abajo. Pero dado que había un solo cupo para la contienda internacional, equipos como la Juventus de Roberto Baggio y otras figuras se perdieron 8 ediciones consecutivas por no consagrarse localmente. Algo similar le ocurrió al Inter, que solo la disputó una vez entre 1989 y 1998. Barcelona lo mismo, del 86 al 90 dominó la quinta del buitre del Real Madrid y este no disputó ninguna Copa de Europa. Aunque lo cierto es que, mientras los grandes sufrían este formato, en las ligas menos competitivas la realidad era considerablemente diferente. Ellas, al igual que las top, tenían un solo lugar asegurado, pero este venía lleno de esperanza e ilusión. No tanto por una cuestión de nivel, si bien habían grandes equipos como el Ajax en Países Bajos, sino más bien por razones puramente estadísticas. Para entenderlo, analicemos 2 ediciones del torneo en particular. En 1986 se consagró campeón el Steaua de Bucarest de Rumania y en 1991 le tocó al Estrella Roja, ubicado en ¿Qué es eso? ¿Por qué pones Emer por debajo la copa? ex Yugoslavia. Ambas fueron sorpresas en aquella época. Ahora, si vemos el recorrido que hicieron dentro del evento, entenderemos un poco mejor lo que ocurrió. Los rumanos debieron ganarle al Beskle de Dinamarca, al Honvéd de Hungría, al Kuusi-Lahti de Finlandia, al Anderlecht de Bélgica y al Barcelona en una final disputada en Sevilla. Hasta ese
momento ninguno de sus rivales había sido campeón continental. Si lo miramos en retrospectiva, ¿qué chance se perdió el Barça? Los de Belgrado, por su parte, derrotaron al Grasshopper de Suiza, al Rangers de Escocia, al Dinamo Dresden de Alemania Oriental, al Bayern Múnich de Alemania Occidental y al Olympique Marsella en la final disputada en la ciudad de Bari. Sí, señores, Bari, bien al sur de Italia, tuvo su final. El punto es que en ambos casos, más allá de la semifinal y la final, el camino fue relativamente parejo y accesible. Y la razón por la que decimos que la estadística juega un rol tiene que ver con que a un partido la probabilidad de que gane el menos fuerte es considerablemente más alta. A ver, sí, técnicamente pues sí. Estrella Roja solo necesitó una gran noche para vencer al Marsella y coronarse. El recordado Sinisa Mihajlovic, quien formó parte de la plantilla campeona, dijo 2 décadas después: aquella final sigue muy presente en mi memoria. Fue la final más aburrida de la historia de la Copa de Europa. Si hubiéramos afrontado el partido con una mentalidad ofensiva, probablemente habríamos perdido. No porque el Olympique de Marsella fuera necesariamente mejor que nosotros, sino porque sus jugadores estaban acostumbrados a disputar partidos importantes como este. Teníamos una plantilla llena de jóvenes. Aunque también es cierto que ver encuentros de muy bajo nivel en octavos o cuartos de final no vuelve a la competencia particularmente atractiva para los espectadores. Los partidos al más alto nivel, aquellos que convocaban a los mejores jugadores del mundo, eran relativamente pocos. Además, ese bajo interés luego impacta directamente en el rédito económico. Se vendían menos entradas y los derechos televisivos disminuían su valor, por lo que el ente europeo de fútbol comenzó a buscar algunas modificaciones. En la temporada 91-92, aún bajo el nombre de Copa de Europa y clasificando solo los campeones, Ese fue el gol que le dio a la Champions Barcelona, ¿no? En el 86 creo que fue. Que ese era del Madrid, pero yo de fútbol soy en general. O sea, a mí me llaman termo, pero yo soy de fútbol. Yo no soy tonto de fútbol. Porque mucha gente me llama, no, tú no sabes de fútbol, no, ¿qué coño dices? Y perdón por la palabra, pero vamos, hay gente que sabe menos que yo. se introdujo Y los tienen ahí con más seguidores hablando de fútbol. Una fase de grupos. Luego de ciertas rondas de eliminación directa, los últimos 8 se repartirían en 2 zonas de 4 equipos, de los cuales el ganador de cada uno se enfrentaría justamente en la final del torneo. Quien aprovecharía el cambio para conseguir su primera orejona sería nada menos que el Fútbol Club Barcelona. Al año siguiente, el torneo dejó de llamarse Copa de Europa y adoptó el actual título Liga de Campeones. Tal como vimos en este otro video, no se trató únicamente de un cambio de nombre. También modificaron aspectos comerciales e instauraron definitivamente esa fase de grupos. Eso sí, seguían jugando solo los campeones nacionales. Para que esta regla fuera modificada, y pasemos al momento clave de este video, debemos viajar a 1996. Aquel año, la empresa italiana Media Partners presentó un proyecto de Superliga con 32 equipos top de Europa, sin importar su resultado local, sin clasificación de por medio. Ante esta amenaza, la UEFA parecía tener solo 2 alternativas: mantenerse en su formato y continuar con la tradición, o modificarlo para así contener a los mejores conjuntos dentro del sistema. Optó por la segunda. Por eso, en la temporada 97-98, por primera vez en su historia, la Champions League admitió a conjuntos que no habían sido campeones nacionales en la temporada anterior, a excepción de quien defendía la corona, claro está. En concreto, se sumaron 8 subcampeones de las mejores ligas de Europa. De repente, Inglaterra, España, Italia, Alemania, Francia, Portugal, Países Bajos y Turquía tenían 2 representantes cada uno. Así, Turquía. Y la fase inicial pasó de 16 a 24 conjuntos y entramos en la segunda gran etapa que llamamos la era de los agregados. La misma va desde justamente 1997 hasta la actualidad. La lista de participantes pasó de esto en 1996 a esto un año después. A ver, se aumentó considerablemente la cantidad, pero no sé yo si más cantidad es calidad. Hay equipos que, por ejemplo, como el Madrid, Barcelona, Bayern, el PSG en esa época no era tanto, el United ya estaba, no sé qué decirte. El Leverkusen en esa época era potente. Y lo cierto es que funcionó. El nivel deportivo mejoró, la audiencia aumentó y el pozo económico a repartir también fue mayor. Por lo que la Confederación Europea pisó el acelerador y en 1999 volvió a incrementar los cupos, pasando de 24 a 32 conjuntos. Otra vez fueron las principales ligas quienes vieron aumentadas sus plazas. Estas viajaron de un total de 2 a 4 para en 2018 alcanzar 4. ¿Por qué la Premier 5? 4, pero aseguradas en fase de grupos, y 5 en algunos casos a partir de la modificación de 2024. A raíz de estos cambios, la
la dinámica del torneo de un giro de 180 grados. Esencialmente, la comparación que hicimos con el tenis de mesa en China ya no es válida. Ahora, si son de China, no les dan los mismos cupos que a los demás, sino el triple o el cuádruple. Con lo cual, estar dentro de una liga difícil dejó de ser la peor noticia del mundo, dado que se compensa con una mayor cantidad de plazas. Uno de los casos más claros es probablemente el Atlético de Madrid. Desde que se cambió la reglamentación de la Champions en 1997, este se consagró en su torneo local tan solo en 2 oportunidades. Sin embargo, durante el mismo periodo, disputó el torneo continental unas 15 veces. Es decir, en 3 oportunidades lo hizo sin haberse consagrado en España. De hecho, las 2 finales alcanzadas en 2014 y 2016 no existirían de haberse mantenido la regla de los campeones nacionales. Siguiendo con este juego, 15 de las últimas 28 ediciones habrían visto a un campeón diferente, dado que quien se consagró no lo hizo clasificándose como el mejor de su torneo nacional. Sin dudas, el que más lo aprovechó fue el Real Madrid, ya que 5 de sus conquistas fueron habiendo accedido sin ser campeón. Ajá. Qué gracioso que justo con la temporada que el Madrid no va. ¡Ey! Pero esto está mal. Pero si el Madrid en la 23-24 ganó la liga, ¿qué dice? La 21-22, no recuerdo ahora, ya los demás no me acuerdo. ¿Qué dice si en la 23-24 ganó la liga? Zinedine Zidane, cuando era técnico de los merengues, dijo en más de una ocasión: tengo más ganas de ganar la Liga que la Champions League. La Liga es el objetivo final porque es lo más difícil de conseguir. Eso sí, de no haberse cambiado la normativa, además de tener 5 copas menos en la vitrina, también habrían 440 millones de euros menos en la cuenta bancaria. Entonces, habiendo visto todo esto, la Champions No, pero te lo voy a poner. No, le puse ese comentario y ya está. A ver, ahora lo pongo, ok. Bueno, ya está, vamos a seguir viendo vídeos, pero me jode que ponga mal las cosas, porque la 23-24 el Madrid gana la liga. Zinedine Zidane, cuando era técnico de los merengues, dijo en más de una vitrina, también habrían 440 millones de euros menos en la cuenta bancaria. Entonces, habiendo visto todo esto, la Champions League, ¿qué es más fácil que antes? En un punto, la respuesta es depende para quién. Por un lado tenemos el argumento de Gullit marcando que ahora es más sencillo de clasificar y que por ende hay menos dificultad. Los equipos grandes pueden cometer errores a nivel nacional y aún así disputar la orejona al año siguiente. Pero también es cierto que se ha incrementado considerablemente el porcentaje de buenos equipos, porque no todos los países fueron retribuidos con 2, 3 o 4 plazas. Algunos de ellos siguen clasificando únicamente al campeón, con lo cual la estrategia de algunos conjuntos como el Steaua de Bucarest o el Estrella Roja de apostar todo en ese único partido contra la potencia europea ya no es viable. En 2025, durante la llave final, el PSG tuvo que ganarle al Brest de Francia, al Liverpool, al Aston Villa, al Arsenal y al Inter. A excepción del primero, todos los demás equipos de primerísimo nivel. Para entender mejor el punto, Según el baile que le pegó al Inter no tiene sentido. tomemos ese mismo recorrido pero desde los zapatos del Brest. Asumamos que tenían la noche de sus vidas y lograban vencer al conjunto de Luis Enrique en otras 4 noches final. ¿Qué aura sería eso? Lo que antes quizás era la final de la Copa de Europa, ahora solo representaba el comienzo de un largo camino en el que debían vencer a otras 4 potencias. Es decir, necesitaban otras 4 noches de sus vidas. Y por definición no se puede tener más de una de ellas en un largo tiempo. De lo contrario, Brest sería efectivamente otra potencia. Con lo cual, si bien clasificar parece ser más sencillo, el nivel dentro de la competencia es abismalmente superior. Y eso, en última instancia, baja considerablemente la probabilidad de que haya una sorpresa en lo que respecta al campeón. Solo basta con mirar la ubicación que tuvo cada ganador en el ranking económico de esa temporada. Desde 1998 hasta hoy, hubo un solo ganador que no estaba entre los 10 clubes que más ingresos generaron ese año: el Porto y su conquista en Por eso yo digo que por muchos entrenadores que me vengan y me ganen la Champions X veces, José Mourinho no va a salir del top 10 e incluso yo me metería en el top 5 mejores entrenadores de la historia. Porque ganar la UEFA Champions League con el Porto no fue un milagro. 2004. Por fuera de ese caso, siempre se consagró un conjunto ubicado en el top 10 de facturación. Lejos quedaron las épocas donde conjuntos como el Celtic, Feyenoord, Ajax, PSV y hasta los del este europeo podían dar la sorpresa y sacarse fotos. ¡Qué aura! A ver, yo soy del Madrid, pero oye, que no la gane el Barcelona ni el Atlético, ¿vale? Pero estaría guapo con un equipo así random, que no, como el Bodo Glimt, por ejemplo, aunque ya fue eliminado, la ganase. Porque eso da como aura, ¿no? Tiene mística.
dejando el campeonato continental. Y con la modificación del sistema de juego 2024, la situación es todavía peor. Mientras que antes solo 16 equipos superaban la fase de grupos, hoy 24 pasan la primera instancia. Lo que implica esto es que la penalización de perder partidos en la primera ronda es considerablemente menor. En la temporada 24-25, durante sus primeros 5 encuentros, el PSG Otra, la que el PSG en fase de liga perdió contra el Arsenal, pero luego le ganó. PSG ganó 1, empató 1 y cayó en 3. Aún así, tuvo tiempo de sobra para recuperarse y terminar consagrándose. El margen de error al inicio es considerablemente más grande que antes, por lo que, en lo que a conjuntos de países más pequeños respecta, la respuesta no tiene dudas. Hoy es considerablemente más difícil que hace 30 años. Casi imposible, diría. Yendo a las potencias, la conclusión es menos clara. Ellos también deben vencer a una mayor cantidad de grandes equipos para coronarse, claro, pero se quitaron de encima una gran preocupación, la clasificación a través del torneo local, sobre todo en países como España, donde la brecha entre las potencias y el resto está increíblemente marcada. Es muy marcada aquí en España, o sea. Barcelona y Real Madrid saben que, de no ocurrir ninguna catástrofe, jugarán la Champions League al año siguiente. Otras ligas, como la inglesa, todavía presentan cierto riesgo de no clasificar debido a la gran paridad que hay entre los principales conjuntos. Sin dudas, la Premier League amaría poder seguir expandiendo el evento continental y así asegurar 7 u 8 cupos para sus equipos. Desde No, bueno, ni que fuera Brasil, nuestra perspectiva, teniendo todo que en Brasil creo que eran los 9 primeros para una competición continental. esto en cuenta, diríamos que no es tan obvio que hoy sea más difícil. Hay considerablemente más nivel, sí, pero también se presentan más oportunidades. Si se disputa el torneo de manera ininterrumpida a lo largo de las décadas, es más probable que en un año en particular se alineen los planetas y logres conseguir el título. ¿Ustedes qué opinan? ¿Debería aumentar la cantidad de cupos, disminuirse o mantenerse tal cual está? Eso sí, antes de ir a la sección de comentarios, no olviden suscribirse al canal y compartir este video con 3 personas para tener Ya saben, ir a suscribirse al canal del Negocio del Fútbol, que es un crack. Y sinceramente, para mí, sí que es verdad que podemos ver una bajada de nivel de la UEFA Champions League, pero en mi opinión, podría estar bien que algún día la ganase un equipo que no sea Real Madrid. No, que la gane el Real Madrid todo el año, pero que no fuera ni Barcelona ni equipos top de Europa, del top 10, capaz alguien del top 20, sí, del ranking UEFA. Bueno, creo que es ranking UEFA y hay ranking FIFA, pero ranking UEFA en este caso estaría bastante bien, ¿no? Yo opino eso. Pero bueno, déjame todo aquí abajo en los comentarios tu opinión. Y si te has tomado tu tiempo para llegar a esta parte del vídeo, recordad que eres una persona válida y valiosa y que te quiero muchísimo. Nos vemos mañana con más, pero mejor porque es imposible.